Hay óperas que nacen para inspirar. Hay óperas que nacen para arder. Rienzi es las dos cosas al mismo tiempo. Una obra que conquistó los escenarios de Europa en el siglo XIX, que fue la ópera favorita de uno de los hombres más temibles de la historia del siglo XX, y que hoy apenas se representa. Una partitura cuyo manuscrito original desapareció para siempre en las últimas horas del Tercer Reich. Una ópera que su propio creador llegó a repudiar, pero que no pudo dejar de ser la semilla de su fama. Esta es la historia de Rienzi, el último de los tribunos. La obra con la que Wagner logró su primer gran triunfo. El Wagner de Rienzi tiene 26 años. Está perseguido por sus acreedores. Habla apenas algunas palabras de francés y lleva meses intentando sobrevivir en un París que no le ha dado nada. Ha compuesto 2 óperas antes de esta. Ambas han sido rechazadas. Las Hadas nunca llegó a estrenarse en vida del autor. La Prohibición de amar tuvo un estreno tan desastroso que fue retirada tras la segunda función. Wagner es, a todos los efectos, un fracasado con talento y deudas. Pero tiene una ambición sin límites. Y en sus manos lleva los 2 primeros actos de lo que él mismo cree que será su obra maestra. Una ópera concebida en los moldes del género más exitoso del momento, la gran ópera francesa. Giacomo Meyerbeer llenaba noche tras noche los grandes teatros de Europa. Si quería triunfar, tendría que hablar el idioma del éxito. Y eso es exactamente lo que hizo. Todo comienza con una novela. En 1837, Wagner lee Rienzi, el último de los tribunos, escrita por el novelista inglés Edward Bulwer-Lytton. Su protagonista es Cola di Rienzi, un hombre del pueblo, hijo de tabernero, que en el siglo XIV se convierte en tribuno de Roma y conduce a los ciudadanos contra la tiranía de la nobleza. Un líder carismático que sube al poder por la fuerza de sus palabras, que desafía a los poderosos, es aclamado por las masas, y que al final es destruido por esas mismas masas cuando su grandeza se convierte en soberbia. Wagner se identifica con ese personaje desde el primer momento. No tardará en escribir su propio libreto basado en la novela. Y en julio de 1838 comienza la composición de la música. La terminará en noviembre de 1840 en París, donde aún espera una oportunidad que no llega. La ópera está escrita para una plantilla descomunal. Más de 230 músicos, entre solistas, coro y orquesta. 5 actos. Una duración de 6 horas. Wagner la ha concebido para los grandes escenarios del mundo. Solo hay un problema, ningún gran escenario la quiere. Gracias al apoyo de Giacomo Meyerbeer, el compositor al que Wagner más admiraba entonces y al que más odiaría después, Rienzi llegó finalmente a la ópera de la corte de Dresde. El estreno tuvo lugar el 20 de octubre de 1842. El público recibió la obra con entusiasmo desbordante. El triunfo fue innegable. En pocos meses, Wagner pasó de ser un compositor desconocido y endeudado a ser nombrado Kapellmeister de la corte sajona. En Dresde, en 1873, se alcanzaron las 100 representaciones de Rienzi. Para 1908, ya eran 200. La ópera llegó al Teatro Real de Madrid en 1876, a Nueva York en 1878, a Londres en 1879. Durante décadas, Rienzi fue la obra más popular de Wagner en los escenarios del mundo. Y sin embargo, él acabaría considerándola una vergüenza.
¿Por qué Wagner rechazó Rienzi? La respuesta está en la música misma. Rienzi es una obra de transición. Tiene toda la arquitectura de la gran ópera francesa. 5 actos, escenas corales masivas, un ballet con función dramática, marchas triunfales, cabaletas y conjuntos de una brillantez casi cinematográfica. Jan von Bülow, uno de los directores más importantes de la época, llegó a decir con ironía que Rienzi era la mejor ópera de Meyerbeer. Y sin embargo, hay momentos en Rienzi que anuncian algo diferente. La obertura es una de las piezas más perfectas que Wagner escribió jamás. Un arco dramático completo en miniatura, que condensa toda la acción de la ópera en una música de una nobleza arrolladora. En ella aparece el tema de la oración de Rienzi, amplio, solemne, casi sacral, y los motivos de la lucha y el triunfo que volverán a lo largo de los 5 actos. El quinto acto, escrito después de una interrupción de varios meses, revela ya a un Wagner que ha comenzado a pensar de otra manera. La tensión dramática se intensifica, los personajes adquieren mayor profundidad, el lenguaje musical se vuelve más personal. El Wagner del holandés errante ya está gestando bajo la superficie. La acción de Rienzi transcurre en la Roma del siglo XIV. Durante el periodo en que los papas residían en Aviñón y la ciudad quedaba a merced de las familias nobles. El primer acto nos presenta a Cola di Rienzi, notario papal de origen humilde, que interviene para impedir el rapto de su propia hermana Irene por parte del noble Paolo Orsini. Es una escena de violencia y caos que el pueblo, impotente, contempla. Rienzi convoca a los ciudadanos y les ofrece lo que llevan siglos esperando, libertad. Pronto se convierte en tribuno de Roma. Los nobles, sorprendidos por su poder, intentan asesinarlo. Rienzi los perdona. Es su primer gran error. La magnanimidad de Rienzi lo convierte en un político imposible. Perdona a quienes han intentado matarle. Confía en quienes ya están tramando su caída. Y su propia grandiosidad lo va aislando de aquel pueblo que un día lo aclamó. Mientras tanto, Adriano Colonna, hijo de uno de los nobles enemigos de Rienzi, vive desgarrado entre el amor a Irene, la hermana del tribuno, y la lealtad a su padre. Es el único personaje de la ópera con verdadera vida interior, con dudas genuinas, con un conflicto que trasciende la política. Cuando el padre de Adriano muere en combate contra las tropas de Rienzi, el joven jura venganza. Y el pueblo, manipulado por la iglesia que antes lo sostenía, abandona al tribuno. En el último acto, Rienzi reza solo ante Dios. Es el momento más poderoso de la ópera. Un hombre traicionado que no sabe pedir ayuda a nadie excepto al cielo. La famosa Immanuel Fate, Todopoderoso Padre, es una de las grandes arias para tenor dramático del repertorio del siglo XIX. El Capitolio se incendia. El tribuno perece entre las llamas con su hermana. Adriano, que había intentado salvarlos, muere con ellos. Hay un episodio en la historia de Rienzi que ningún análisis puede ignorar, aunque no sea agradable. En torno a 1906, un adolescente de 17 años, llamado Adolf Hitler, asistió a una representación de Rienzi en el Teatro de la Ópera de Linz, en Austria. Lo que vio aquella noche lo marcó de por vida. Según el testimonio de su amigo de juventud, August Kubitschek, Hitler salió del teatro en un estado de exaltación que rozaba el trance. Rienzi fue una inspiración política, artística y estética. El líder que guía al pueblo, la reivindicación del glorioso pasado del Imperio Romano, todo estaba ya allí. Años después,
en Bayreuth, rememorando aquella noche de juventud. Cuando acudió a ver Rienzi, Hitler declaró: «En esa hora, todo comenzó». La obertura de Rienzi abría los congresos del partido nazi en Nuremberg. Para su 50º cumpleaños, Hitler recibió de la familia Wagner el manuscrito autógrafo de la ópera. La partitura original de la obra con la que Wagner había conquistado Europa. Ese manuscrito desapareció en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en el búnker bajo la Cancillería de Berlín. También se perdieron las partituras de las primeras representaciones de Dresde, destruidas en el bombardeo de 1945. De la fuente original no queda nada. La sombra de este episodio pesa sobre Rienzi hasta hoy. Para muchos, es el gran argumento para no representarla. Para otros, es precisamente la razón para rescatarla. Demostrar que la música no tiene dueño. Y que el mayor error sería dejar que el crimen más atroz del siglo XX se llevara también una obra de arte. No deja de ser paradójico que Rienzi, la obra que inspiró a Hitler, estaba basada en las formas operísticas de Meyerbeer. Judío, hijo de un banquero, era el arquetipo sobre el que el nazismo crearía su fábrica de odio. Pero la paradoja suprema de Rienzi es esta. La ópera que inspiró a uno de los tiranos más destructivos del siglo XX es, en su núcleo dramático, una tragedia sobre los límites del poder y la inevitabilidad de la caída. Con Rienzi, Wagner no ofrece un modelo ideal, sino un presagio trágico. El poder desmedido puede llevar a la ruina, tanto al pueblo como al propio líder. Acaba aquí la etapa inicial de las óperas de Wagner. Con su próxima obra, El holandés errante, comenzará una etapa de transición que lo llevará a remover los cimientos de la ópera para siempre. Seguimos recorriendo el universo de Wagner. Suscríbete y acompáñame en la próxima ópera.